Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Underwater, o como llega a Latinoamérica con su nombre en español, Amenaza en lo Profundo. Como les digo, este es un review sin spoilers en donde solamente voy a hablar de generalidades para todas aquellas personas que aún no han visto la película y no quieren enterarse de nada. Y como siempre les pido que si ya vieron la película no dejen ningún spoiler en los comentarios, porque si no los voy a banear permanentemente de esa sección. Aquí a la izquierda, como siempre, pueden ver todos los temas que voy a tratar en este video. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en Underwater nos encontramos con un grupo de mineros que trabajan en unas instalaciones en el fondo de la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad, y por un inconveniente desconocido la integridad de toda esta instalación se ve comprometida y ellos tienen que escapar básicamente, y en medio de su escape se van a dar cuenta de que además no están solos, sino que hay alguna criatura que desde afuera también es una amenaza. Es una película que yo honestamente llegué esperando que me decepcionara. Digamos que los trailers que se habían visto y las cosas que habíamos visto hasta el momento no me habían emocionado particularmente. Esperaba una película genérica, esperaba algo que realmente no ofreciera mucho. Y efectivamente la película es bastante genérica. Digamos que no se va a llevar ningún premio por innovación, no cuenta la historia de ninguna manera nueva, no tenemos personajes que sean diferentes a nada que no hayamos visto ya hasta el momento en cuanto a este género, pero realmente fue una grata sorpresa. La película fue una muy grata sorpresa, me divertí un montón. La película por lo menos no aburre, es una película mucho más entretenida de lo que yo esperaba. Yo, como digo, esperaba una desilusión total y salí como, ok, pasé un buen rato, esta película me gustó, creo que tiene cosas que lograron hacer muy bien, tienen otras que son más o menos medio, pero esas cosas que lograron hacer bien me parece que las lograron hacer lo suficientemente bien como para que la película sea un éxito en algunos sentidos. Y la película me divirtió, la película me asustó en algunos momentos, la disfruté de verdad. Entonces, en ese sentido, creo que fue una muy grata sorpresa, aunque no sé si se deba a que venía con esas expectativas como tan bajas. Digamos que obviamente se notan mucho las influencias de otras películas del género, se nota mucho la influencia de Alien, se nota mucho la influencia de otras cosas, pero específicamente esta película a mí todo el tiempo me pareció como un videojuego, lo cual me parece bastante interesante. Me gustaría mucho, o sea, creo que esta historia en un videojuego sería supremamente efectiva, porque creo que las cosas que no funcionan tan bien dentro de la película no funcionan tan bien dentro de un medio cinematográfico. Cada medio tiene sus necesidades y en cada medio se pueden hacer ciertas cosas que en otros no funcionan, y se puede llegar a niveles de absurdo, podríamos decirlo, diferentes en cada uno de los medios. Si estamos hablando de literatura, se tienen o sea, como que hay ciertos límites. Si estamos hablando de cómics hay otros límites, si estamos hablando de videojuegos hay otros, y si estamos hablando de películas hay otros, y siento yo que muchas de las cosas que se trataron en esta película funcionarían súper bien en un videojuego, y me recuerda mucho a Soma. Si quieren un videojuego de terror con una historia increíble en un setting muy parecido a este, que es el fondo del mar en una instalación con amenazas desconocidas y cosas por el estilo, Soma es un super, hiper, mega, recontra genial videojuego. Yo hace un montón de tiempo he tenido intenciones de jugarlo aquí en el canal y en el canal secundario en el que solamente jugamos videojuegos, pero honestamente mi computador no está en las condiciones necesarias para ese juego específicamente, y tampoco es que creo que sea un juego que demande mucho en cuanto a máquina. Creo que también está para consolas, pero pues mi computador en este momento no está en las condiciones como para jugar. Pero sentí mucho Soma dentro de esta película, y sentí mucho que el estilo de narración, que la manera en la que pasan de una situación a otra los personajes, se sentía muy de videojuego, y creo que no es algo que sea negativo. Creo que por el contrario me gustó un montón, porque actualmente hay narrativas dentro de los videojuegos que son increíbles y que son muchas veces mucho mejor que las narrativas de los otros medios, e incluso que las narrativas de las películas. Entonces por ese lado me gustó bastante. Otro aspecto que me gustó mucho fue la acción. Digamos que es una película que sabe a lo que va,
y va directo a lo que va, o sea, no se va con rodeos. Desde el comienzo entramos a la acción, no se pueden a presentarnos un montón de personajes, no están tratando de que uno se involucre de manera extrema emocionalmente con todos estos personajes y que si tienen historias trágicas o no tienen historias trágicas, o cómo es que llegaron a esas instalaciones, o cómo fue que hicieron estas cosas, por si de pronto se mueren o no termine llorando. No, la película sabe qué es lo que es, y desde los primeros 5 minutos es lo que vemos en los trailers. Tenemos al personaje principal, que es Nora, interpretado por Kristen Stewart, que está lavándose los dientes, y mientras está lavando los dientes empieza a explotar cosas dentro de esta estación y ella tiene que empezar a huir. Entonces desde el comienzo comienza pam, 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 vamos, acción, 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 pongamos el problema de una vez, y a lo largo de la acción es que vamos conociendo un poco más a los personajes, nos vamos involucrando un poco más con ellos. No son grandes personajes, digamos que en términos de actuación tampoco tenemos aquí nada que sea especialmente notable, podríamos decirlo, pero están bien para lo que lograron en esta película, o para lo que quería esta película. Pero la acción me gustó bastante. Y creo que se mezcla mucho con el siguiente punto, que es la atmósfera. Me parece que hubo momentos específicos de la película en los que lo lograron muy, 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 muy bien. O sea, como que se siente realmente la tensión del escenario. Cuando están dentro de la estación, cuando después de todas estas fallas que tienen que pasar por espacios muy pequeños, uno siente la claustrofobia que tienen que estar sintiendo los personajes. La cámara está bastante bien manejada. Los espacios están muy bien logrados también. Entonces, digamos que me parece que ese es como uno de los éxitos, o tal vez el éxito más grande de toda la película, y es que logra transmitir una atmósfera bastante adecuada. También cuando están por fuera de la estación y están en sus caminatas por el fondo del mar y tienen toda esta agua alrededor y este ambiente súper inhóspito y todas estas cosas, también se siente, y me parece que logra una tensión muy, muy interesante la película. No es una película que asuste un montón, sí hay un par de sobresaltos aquí y allá que son más efectivos que los otros, pero en términos generales es una película que logra mantener un nivel de tensión suficiente para este tipo de historia. Entonces me gustó un montón, pero lo que me gustó más de toda la película fue el diseño de producción. Los trajes que se ponen son increíbles. O sea, desde que aparecieron en pantalla, las mecánicas de los trajes, las maneras en las que los utilizan, me gustaron muchísimo. O sea, creo que en cuanto a eso me gustaría como tener acceso al traje real, porque tiene un montón de partes y tiene un montón de cosas en donde se nota mucho que se dedicaron a la construcción de este tipo de trajes. Y digamos que en cuanto a los escenarios también funciona bastante bien. Digamos que los escenarios y el manejo de los escenarios también es algo que me recordó un montón a los videojuegos, porque mientras van por esas instalaciones que están rotas, estas instalaciones que están totalmente dañadas, van escuchando un montón de grabaciones y un montón de cosas que son las típicas de una nave o pues de un tipo de instalaciones de estas, en donde bienvenidos, somos tal compañía no sé qué, o somos tal cosa o tal otra, que es muy característico también como de las dinámicas de los videojuegos mientras uno va. Alien Isolation, también me recordó mucho a Alien Isolation. Digamos que esos dos juegos me parece que son como, podrían llegar a ser una gran influencia. Digamos que no sé exactamente, no puedo decir con propiedad cómo el equipo creativo jugó esos videojuegos y a partir de eso es que hicieron esta película, porque igual los videojuegos también tienen mucha influencia de otro montón de cosas. Pero Soma y Alien Isolation fueron dos juegos que recordé muchísimo a lo largo de esta película. Pero entonces, mientras uno va por estas naves y por estas instalaciones y por estas cosas en los videojuegos, uno va escuchando todo este tipo de grabaciones de error y este tipo de cosas que van funcionando. Entonces me parece que estuvo bastante bien construido por ese lado, pero al mismo tiempo el sonido me parece que es lo más débil en muchos sentidos de la película. La imagen es súper importante, eso es cierto, pero en el cine y en cualquier otro medio audiovisual, el audio es muy, muy, muy importante, y la calidad del audio es muchísimo más importante de lo que nosotros creeríamos. Y por eso, por ejemplo, para mi canal, si ustedes me siguen de hace un tiempo, ustedes vieron que la primera inversión que yo hice para el canal no fue la cámara, sino fue el micrófono. El micrófono para mí era muy importante, porque la cámara muchas veces, cuando hablamos de este tipo de medios, uno puede entender que de pronto la imagen no sea tan buena, y para este tipo de videos, seamos honestos, tampoco es que necesite una calidad 4K Full HD 60 FPS o cosas por el estilo para que el mensaje que yo quiero transmitir se transmita.
pero el audio sí. Si ustedes podrían no ver esto, probablemente no están viendo esto y están escuchando la versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast en donde escuchen sus podcasts. Entonces ustedes podrían no estar viendo esto, pero la calidad del audio sí es muy importante y el audio en las películas construye atmósfera. El audio en una película de terror aún más construye atmósfera y puede llegar a serla mucho más efectiva o mucho menos efectiva, que es lo que sucede con las películas genéricas de terror actualmente, y es donde tenemos como ya unas estructuras de audio muy claras. Ya el espectador las conoce de pe a pa, se las conoce al derecho y al revés, entonces sabe que hay una música tensionante, el personaje se va acercando a una situación en donde uno ya sabe que va a salir algún bicho o que va a salir algún monstruo o que va a salir el villano o lo que sea, y el audio empieza a crecer, después ¡pum!, se queda callado en un momento dado y uno ya sabe que cuando el audio se queda callado, en 3, 2, 1, boom, sale el susto y efectivamente sale el susto. Entonces digamos que esa es una construcción bastante deficiente en lo que tiene que ver con el audio de muchas películas, pero también cuando estamos hablando de películas de criaturas puede ser algo que aumente mucho la atmósfera, cuando toman unos pasos extra, cuando se toman el trabajo de crear sonidos específicos para las criaturas o para crear sonidos específicos para los ambientes. Esto puede hacer que una película, más o menos, una película en donde la imagen no esté funcionando tanto, en donde las actuaciones no estén funcionando tanto, que tiene una historia medio cutre, si tiene un audio lo suficientemente efectivo, puede mejorar muchísimo la película, así todos estos otros aspectos no estén funcionando. Y me parece a mí que aquí les faltó un poco de trabajo en cuanto al sonido. Digamos que siento que si le hubieran trabajado un poco más a los ambientes, si le hubieran trabajado un poco más a las criaturas, si le hubieran trabajado un poco más a ciertas cosas, la película tendría mucha más personalidad, la película tendría mucha más efectividad finalmente, y creo que aquí el audio lo que hace es bajarle un poco a los niveles de tensión que podría tener esta película y que podrían haberla hecho no solamente una película mediana, no solamente una película normal, sino que habrían podido hacer que esa película efectivamente fuera genial, porque creo que existe el potencial. Aún así, lo que digo, es una película que me entretuvo todo el tiempo. Sí, obviamente tiene partes absurdas, obviamente tiene partes en donde uno piensa como, ok, aquí ya se están yendo un poquito al extremo, o donde uno piensa como, ok, bajo estas circunstancias específicas hay una escena específica que si han visto, si van a ver la película o si ya vieron la película, creo que van a coincidir conmigo, en donde uno dice como, no hay manera humana, física posible de que nadie sobreviva a algo como lo que estoy viendo en pantalla. Entonces digamos que obviamente tiene estas cosas absurdas, pero aún así los absurdos no son suficientes como para sacarlo a uno del contexto de la película. Entonces creo que había mucho potencial, y digamos que en ese sentido otro de los puntos débiles es la profundidad, podríamos decirlo. Es una película en donde ninguno de los personajes termina siendo lo suficientemente interesante como para que uno se involucre emocionalmente fuertemente. O sea, sí hay momentos de sobresaltos, sí hay momentos de cosas, como en todo este tipo de películas hay muertes aquí y allá, y hay muertes que son mucho más efectivas que otras, pero creo que terminan siendo más efectivas no necesariamente por el personaje como tal, sino por la manera en la que se da la muerte, las circunstancias bajo las que se da la muerte. Uno no está diciendo como, ay, ok, mataron a este personaje, o a este personaje le pasó esto y aquello, y estas ilusiones que él tenía en la vida y estas ilusiones que ella podía llegar a tener si salía a la superficie o algo por el estilo, se vieron truncadas, y entonces ahora me siento muy mal porque este personaje murió. No, uno no está sintiendo eso, uno está sintiendo que, ¡jue madre!, lo mataron de una manera increíble, esto me acaba de sobresaltar, pero de una manera genial. Entonces, no sé, la profundidad. O sea, es una broma interesante teniendo en cuenta dónde sucede la película, pero la profundidad de la película no logra ser suficiente, y digamos que también hay ciertos momentos en donde tratan de darle un poco más de seriedad a la temática y al mensaje, podríamos decirle, de la película, y no es tan efectivo, como que lo están haciendo y uno está diciendo como, ok, sigan. Continúen, que lo que estoy viendo hasta el momento me gusta. Por favor, no pausemos para algo
pseudo profundo, en donde ni ustedes tienen la intención de que sea profundo, ni yo tengo la intención de ver algo que sea profundo, porque es que no es ese tipo de película. Y creo que lo hacen es simplemente como para poner el chulo, como intentamos de pronto darle un poco más de profundidad a nuestra historia, pero tampoco lo hicimos con la suficiente seriedad como para que esto fuera un punto importante dentro de la misma. En ese sentido, como dije, tenemos actuaciones que finalmente no llegan a ser como notables, pero pues no es tan mal. Tenemos a Kirsten Stewart como el personaje principal, Nora, que me parece interesante. Hay ciertos momentos en donde se salen mucho los manierismos de Kirsten Stewart, como que digamos que esta es una actriz que si uno la ha visto en diferentes películas, uno sabe que hay momentos en donde ella se involucra más con el personaje y en donde ella está actuando un poco más, y hay otros momentos en donde es Kirsten Stewart haciendo muequitas o haciendo cosas así. Hay momentos en la película en donde se sale mucho este personaje genérico de Kirsten Stewart. Hay otros momentos en donde funciona mejor. Pero pues como dije, son personajes que no son tan profundos, que digamos que tampoco es que busquen ahondar mucho en sus historias previas, sino que los ponen en una situación, tienen que superar unos obstáculos, tienen que hacer unas cosas y uno eso es lo que está viendo, básicamente. Tenemos también a Vincent Cassel como el Capitán Lucian. Tenemos a TJ Miller como Paul, que TJ Miller es TJ Miller. TJ Miller es de estos actores de comedia que pueden llegar a ser divertidos, pero que en términos generales siempre hacen lo mismo. TJ Miller siempre hace de TJ Miller, siempre es este tipo que es gracioso en ciertos momentos, pero que finalmente en otros termina siendo es simplemente fastidioso. Y aquí lo utilizan creo que de maneras efectivas en la gran mayoría de los espacios, aunque hay ciertos otros en donde llega a eso, llega a ser molesto, o en donde las bromas que hace no es que sean muy graciosas ni siquiera ni nada por el estilo, pero pues está bien. De ahí en adelante tenemos a Jessica Henwick, tenemos a otro par de actores dentro de este reparto, pero pues nada notable, nada, o sea, ni notable ni criticable, podríamos decirlo. Entonces, para concluir con todo esto, como siempre, la pregunta a la que van todos los reviews sin spoilers aquí en el canal es: ¿vale la pena ver Underwater, Amenaza en lo Profundo? ¿Vale la pena que ustedes le paguen la boleta a esta película? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Digamos que este fin de semana estrenan Parásito, que es otra película que ahorita voy a ir a ver para poder hacer el review, porque estaba esperando precisamente que la estrenaran en cine para poder verla. No quería verla en ningún medio de streaming de ninguna otra manera. Hasta ahora está llegando a salas de Latinoamérica, entonces digamos que creo que la elección podría ser obvia. O sea, creo que aún sin ver Parásito estoy convencido de que va a ser una película muy diferente a esta, pero también muy superior, o que valga mucho más la pena la experiencia cinematográfica. Entonces creo que si tienen la elección, si quieren ir a ver Parásito, si quieren ver, no sé, creo que estrenan otro par de películas, estrenan Los Ángeles de Charlie también, que creo que, o sea, entre esas tres películas, creo que Los Ángeles de Charlie tal vez voy a ir a verla mañana también para hacer el review, a pesar de que no tengo muchas esperanzas al respecto, y creo que en términos generales la crítica ha favorecido más a esta, aunque tampoco es que la haya favorecido mucho y tampoco es que hayan sido muy amables con Underwater, pero creería yo que si de pronto no quieren ver Parásitos, si no quieren ver una película coreana subtitulada o algo por el estilo y están entre esta y las otras películas, valdría la pena. Creo que de verdad es una película lo suficientemente entretenida como para justificar el pago de la boleta. Entren con la mente abierta. Digamos que uno ve los trailers y uno llega como súper desilusionado o esperando una cosa bastante mala. Lleguen con las expectativas manejadas. Tampoco se van a encontrar con la mejor película, con la película más innovadora, con la película que tenga los mejores sustos, ni las mejores criaturas, ni los mejores actores, ni nada por el estilo. Pero es una película entretenida, de verdad la disfruté un montón, sentí la tensión, me gustaron algunas de las situaciones de muertes específicas. Hay una muerte específica que es real, o sea, de verdad fue como, oh, qué muerte tan cool. Pues teniendo en cuenta que se murió una persona, ¿no? Una persona ficticia dentro de una película, pero pues sí, es de ese tipo de películas. La disfruté mucho más de lo que esperaba disfrutarla. Entonces, creo que sí, si no quieren verla, pues tampoco es que vayan a perderse de un montón. O sea, también podrían verla en cualquier plataforma de streaming, o podrían verla un domingo por la tarde en Premier Caracol o algo por el estilo. Pero
Pero sí, no sé, o sea, si tienen intenciones de verla en cine, creo que valdría la pena. Si no han tenido intenciones nunca y después de esto lo que yo dije aún así no los convence para ir a verla, tampoco es que se vayan a perder un montón no viéndola en cine o viéndola en alguna otra plataforma. Entonces sí, por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Como siempre, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si no han visto la película, lo que yo les digo los invita a verla o por el contrario los separa y dicen como no, esta película no es para mí, no quiero verla o simplemente nunca jamás iban a verla o simplemente sin importar las críticas sí iban a verla sin importar cualquier cosa. Y si ya vieron la película, por favor recuerden no dejar ningún spoiler en los comentarios porque si no los voy a banear permanentemente de la sección. Muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de. También pueden seguirme en cualquiera de las plataformas de podcast que utilicen para consumir sus podcasts porque van a poder encontrar los reviews, recaps y otros formatos en su versión de solo audio. Pueden seguirme también en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, pero me encuentran como no sabemos nada de, en DLF también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.